deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos. Más aún considerando que según los estudios realizados por el propio grupo Monsanto, solo se consigue un nivel de degradación biológica del 2% después de 28 días. He ahí la razón por la que biodegradable ha desaparecido recientemente de los bidones. Pero eso no es todo. Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico. Un ejemplo, el Roundup provoca alteraciones en la división celular. Un estudio del profesor Robert Bellet. El profesor Bellet trabaja para el CNRS y el Instituto Pierre y Marie Curie. Ha estudiado los efectos del Roundup sobre óvulos fecundados de erizos de mar. La gran sorpresa fue que el Roundup afectaba a la división celular. Enseguida observamos que el Roundup alteraba el proceso de la división celular, no al mecanismo de la división, sino a los mecanismos que controlan la división de las células. Es necesario comprender cómo se origina un cáncer. Al principio las células no son cancerosas, pero a partir de un determinado momento se producen modificaciones en ellas y la modificación principal es lo que se denomina la inestabilidad desde el punto de vista genético. Y esa es la primera alteración que hemos observado y demostrado para el Roundup. Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años. Inmediatamente cuando obtuvimos esos resultados, nos dimos cuenta de la importancia que podía tener para la gente que lo usa, porque las dosis con que trabajamos son muy inferiores a aquellas que utiliza la gente. Y pensamos, rápido, es necesario alertar lo antes posible y de la mejor forma posible a la opinión pública. Y para hacerlo pensé que lo mejor sería dirigirme a mis superiores y me sorprendió un poco, la verdad, muchísimo, cuando me sugirieron o incitaron vehementemente a que no hiciera públicos los resultados porque detrás estaba la cuestión de los transgénicos. Es una historia increíble. Se ha ocultado la toxicidad del Roundup para proteger el desarrollo de los transgénicos. Remontémonos al inicio de la historia de los transgénicos. Según la página web de Monsanto, la soja Roundup Ready fue el primer cultivo transgénico autorizado en Estados Unidos en 1996. Sus productores están agrupados en la ASA, la Asociación Americana de la Soja, cuya dirección puede encontrarse en la página de Monsanto. John Hoffman, su vicepresidente, es un defensor incondicional de la biotecnología. En primavera, hacia el 1 de mayo, fumigo una vez con Roundup para matar las malas hierbas. Y después, 6 o 7 semanas más tarde, hago una segunda aplicación. Y eso es suficiente para todo el año. Antes de que existiera el método Roundup Ready, los campos estaban llenos de malas hierbas. Teníamos que buscarlas y arrancarlas con las manos. Era mucho trabajo. El sistema Roundup Ready me permite ahorrar tiempo y dinero. Aparentemente, la nueva maravilla de Monsanto lo tiene todo para seducir a los agricultores. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. A decir verdad, es una extraordinaria hazaña tecnológica. Pero igualmente, la soja destinada a ser fumigada por un potente herbicida terminará en el plato del consumidor. Imaginamos que, por lo tanto, fue cuidadosamente estudiada antes de su comercialización. ¿Quién era el ministro de Agricultura en la época? Dan Glickman, ministro de Bill Clinton entre los años 1995 y 2000.
Al inicio de mi mandato, existía un amplio consenso agroalimentario en el seno del gobierno de Estados Unidos, quien no bajara la cabeza ante el desarrollo rápido de la biotecnología y de los cultivos transgénicos era considerado como alguien contrario a la ciencia y al progreso. Sinceramente, pienso que deberíamos haber hecho más pruebas. Pero las empresas agroindustriales no querían porque habían hecho inversiones enormes para desarrollar esos productos. Y como responsable del organismo regulador de la agricultura, sufrí muchas presiones para que, digámoslo así, no fuera demasiado exigente. La única vez que me atreví a hablar durante el mandato de Clinton, recibí un buen tirón de orejas, no solo por parte de la industria, también por la gente del gobierno. De hecho, pronuncié un discurso en el que decía que era necesario estudiar con mayor rigor la regulación de los transgénicos, y había personas dentro del gobierno Clinton, sobre todo en el área de comercio exterior, que se enfadaron conmigo. Me dijeron, ¿cómo puedes, tú que trabajas en agricultura, poner en duda nuestro sistema de regulación? Hasta aquí todo está claro. En Estados Unidos, el ministro de Agricultura no da la talla ante los intereses de las multinacionales. Pero, ¿cómo están regulados los transgénicos en Estados Unidos? El texto más importante ha sido publicado por la FDA, la Food and Drug Administration, la agencia encargada de la seguridad de los productos alimentarios y de los medicamentos. Título: Alimentos derivados de nuevas variedades de plantas. Fecha: 29 de mayo de 1992. Principio 1. Los alimentos obtenidos por modificación genética están sometidos a la misma regulación que los obtenidos mediante el cruce tradicional de plantas. Resumiendo, la FDA decidió no crear una categoría especial para los transgénicos. Para más preguntas, dirigirse a James Mariansky, quien entonces dirigía el Departamento de Biotecnología. Básicamente, el gobierno tomó la decisión de no crear leyes nuevas. Pensaba que las leyes existentes podían aplicarse a las nuevas tecnologías. Eso quiere decir que la Casa Blanca le pidió a la agencia que escribiera un texto en el que los transgénicos no estuvieran sujetos a una reglamentación específica. Pero no se hizo basándose en datos científicos. Fue una decisión política. Sí, fue una decisión política que afectaba a muchos ámbitos, no solo al de la alimentación. Se aplicaba a todos los productos de la biotecnología. Una confesión increíble. James Mariansky reconoce que la reglamentación de los transgénicos se basó en una decisión política y no científica. Pero, ¿cómo fue argumentada esa decisión? Principio 2. Los componentes de los alimentos resultantes de una planta genéticamente modificada serán los mismos o similares sustancialmente a aquellos que se encuentran comúnmente en los alimentos. Dicho de otra forma, la FDA considera a priori que una planta modificada genéticamente es similar a una planta convencional. Es el denominado principio de equivalencia sustancial, que ha sido seguido en todo el mundo. Es el centro de debate que opone a los partidarios y detractores de los transgénicos. ¿Cómo pudo decir la FDA que una planta transgénica era similar a una planta convencional? Sabemos que los genes que se introducen en las plantas mediante la biotecnología producen proteínas muy parecidas a aquellas que hemos consumido durante siglos. Esa es la visión oficial de la FDA, cuestionada por Jeffrey Smith, autor de numerosas obras sobre los transgénicos. Michael Hansen, asesor científico de la Unión de Consumidores. Y el ensayista Jeremy Rifkin, que fue el primero en denunciar el principio de la equivalencia sustancial. Si los alimentos transgénicos están tan extendidos actualmente, es gracias a un engaño de la FDA. Ellos afirman que estos alimentos no son diferentes.
Utilizan la expresión equivalencia sustancial o no considerablemente diferentes, lo cual traducen como generalmente reconocido como seguro o GRAS. Normalmente, para que algo sea considerado GRAS, es necesario que se apoye en numerosos estudios y que existe un amplio consenso en el seno de la comunidad científica. Con los alimentos transgénicos no ha existido ni lo uno ni lo otro. La FDA decía, si se introduce un gen en una planta, ese gen es ADN. Dado que consumimos el ADN desde hace mucho tiempo, podemos por lo tanto concluir que esa planta es GRAS. Nuestro punto de vista era que los genes debían ser considerados aditivos alimentarios. Actualmente, cuando queremos agregar a un alimento una gota microscópica de un nuevo colorante, un conservante o un producto químico, se le considera un aditivo alimentario y, por consiguiente, debemos hacer toda clase de pruebas para demostrar que existe la certeza razonable de que no será nocivo. Por el contrario, si manipulamos genéticamente una planta, lo cual puede dar lugar a innumerables diferencias en el alimento, nadie pregunta nada. Aquí en Washington, si frecuentabas en aquella época los lugares donde se reunían los lobbies, podías oírles riéndose de todo eso. Todo el mundo sabía que el principio de equivalencia sustancial era un absurdo. Solo era una forma para todas esas sociedades, y particularmente para Monsanto, de sacar sus productos al mercado rápidamente con la menor injerencia gubernamental posible. Debo decir que defendieron muy bien sus intereses. Recuerdo una reunión en la que los científicos de Monsanto se encontraron con los científicos de la FDA. Hablaban de las modificaciones que provocaban sus trabajos y le preguntaban al FDA cómo iba a regular esos productos. Jamás he visto una sociedad con una influencia tan determinante y a un nivel tan alto sobre las autoridades gubernamentales a cargo de la reglamentación como Monsanto con sus alimentos transgénicos. Existe un documento excepcional en el que se puede ver a George Bush, padre, visitando los laboratorios de Monsanto. Tuvo lugar 9 años antes de la comercialización de la soja Roundup Ready. Me gustaría enseñarle algunos de los pasos que hemos de dar para llevar un gen de un organismo a otro. En realidad, hará las mismas y pequeñas manipulaciones que realizamos en el laboratorio, donde seleccionamos el ADN, lo separamos y lo mezclamos en diferentes partes para unirlas. Unirlas. Unirlas de nuevo. Esta probeta contiene ADN extraído de una bacteria. El ADN tiene el mismo aspecto sea de una planta o de un animal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, ya veo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para conseguir una planta más fuerte o una planta resistente? En este caso, resistente al herbicida. Comprendo. Tenemos un herbicida fantástico. Este es el químico que... Cuando George Bush efectúa su visita al castillo de Monsanto, es vicepresidente de Ronald Reagan. La consigna de la administración republicana es la desregularización. Se trata de favorecer a la industria reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exámenes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos. Y ese es exactamente el problema de Monsanto. Acabamos de solicitar al gobierno que nos permita probarlo por primera vez en una granja de Illinois este año. Seguimos alucinando con esto. Perderemos otros años. Los gastos se disparan y nunca pasa nada. Francamente, debo decir que no tenemos ninguna queja sobre la forma en que el gobierno lleva el tema. Es un proceso muy ordenado. Tienen que asegurarse de hacer lo correcto con estas cosas nuevas. Si en septiembre no tenemos la autorización, puede que pensemos de forma diferente. Llámenme. Nuestro trabajo es la desregularización. Tal vez podamos ayudarles. En 1988, Dan Quayle ocupa el cargo de George Bush, que ha sido elegido presidente de Estados Unidos. 4 años después, el nuevo vicepresidente hace pública la política del gobierno estadounidense relativa a los transgénicos, conforme a los deseos de Monsanto. Damos este paso como parte de la iniciativa presidencial de eliminación de reglamentación, ahora en su segunda fase. Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo.
Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares. Esperamos que alcance los 50.000 millones de dólares en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria.